Hola, bienvenidos a su programa El México de hoy. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean todas, todos y todes ustedes a nuestra primera emisión, este programa que tiene por nombre En el México de hoy. Y en el México de hoy analizamos temas del México de hoy, pero también analizamos temas del México de ayer, porque para entender lo que sucede hoy siempre es importante ver qué sucedió en el pasado. Me acompaña mi querida amiga María Luisa. María Luisa, ¿cómo Bien, estás? bien, gracias. Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Espero que estén bien y les agrade el programa. Gracias, María Luisa. Y bueno, pues me presentan a mí. Sí, les presento a Michelle Cristóbal. Él está aquí para apoyarme, para platicar de los problemas que hay en nuestro México de hoy. Muchísimas gracias, María Luisa. Bueno, pues este programa es básicamente de ella. Sin embargo, yo estoy aquí como apoyo invitado y también un poco para, pues también charlar, platicar. La idea es que trabajemos juntos y hagamos una sociedad del conocimiento en términos de temas que yo creo que a todos nos interesan y que de alguna manera estamos involucrados en nuestra vida cotidiana. El día de hoy elegimos un tema, me parece que no poco importante, me parece que uno de los temas más relevantes en el México de hoy y que tiene que ver mucho con el México de ayer y el México del mañana, que es la situación laboral, el trabajo básicamente pagado en este país. La situación laboral en este país, si nos fijamos, ha sufrido una serie de cambios y creo que ha sido ya moneda corriente o ha sido una especie de pues lugar común hablar de que no hay empleo, de que la tasa de empleo baja o a veces la tasa de empleo sube. Ahora con la pandemia, bueno, pues una gran cantidad de empresas que quebraron, sobre todo el sector servicios, y que dejaron muchísimas personas pues prácticamente en el desempleo, y esto pues es un problema no menos grave porque implica pues la pérdida del ingreso y con ello el no tener pues lo básico, lo mínimo para poder salir adelante, ya sea uno solo o, pues peor aún, con una familia o con la aportación que normalmente sucede en las familias actuales, que es pues una aportación colectiva, ¿no? En donde a veces en las familias de hoy, pues el papá, la mamá, el hijo, ¿no? A veces incluso hasta la abuelita, si vive en casa, todos pues están involucrados en el presupuesto de la familia, no es fácil, ¿no? Y precisamente queremos empezar con este tema y quisiera que María Luisa nos hablara mucho sobre este tema, porque ella vivió, y se lo decía antes de que iniciáramos el programa, ella vivió una época en donde curiosamente tuvimos un auge económico que me parece no lo hemos vuelto a tener. El milagro mexicano, que fue por ahí de los años 50, 60, y posteriormente cómo se empieza a dar este declive ya con finales de los 70 y pues las tremendas crisis de los años 80, luego los convulsos años 90 en donde pues por un momento creíamos estar en el primer mundo y al día siguiente nos despertamos con problemas terribles. Y pues de ahí para el real, con la transición a la democracia de los gobiernos panistas que pues en realidad en lo personal no me convencieron, pero bueno, es una postura personal, no me convencieron como una verdadera transición a la democracia porque muchos de estos problemas pues continuaron, ¿no? Recuerdo que por ahí había un candidato que decía el presidente del empleo y pues no había empleo, más bien lo que hubo ahí fue una
guerra contra el crimen organizado y ahorita estamos viendo incluso todavía pues estas repercusiones, ¿no? Y temas como los secretarios que estuvieron en ese entonces involucrados en ese sentido, pues ahora vuelven a estar en la picota, vuelve a estar en la opinión pública y pues creo que no para cuestiones muy agradables que digamos. Y ese último gobierno que ha tenido contrastes, donde se nos viene la pandemia, y que me parece que se ha avanzado algo en el sentido de que pues se han legislado algunas leyes, se ha modificado la normatividad laboral en donde pues se aumentaron el número de vacaciones que una persona puede tener, eh, se le dio mucho más importancia, o por lo menos se pretende darle mucho más importancia a que las mujeres que tienen niños pequeños puedan acceder a algún tipo de beneficio por lactancia o en caso de que el niño se enferme y quizás también expandir estos derechos a los hombres porque la tarea del cuidado de las niñas y los niños pues es de hombres y mujeres. Sin embargo, bueno, vemos que la realidad a veces no es lo que la ley dice, ¿no? Por ahí escuché un autor, no me acuerdo quién, que decía que si el mundo real fuera como el mundo de las leyes, pues sería un mundo perfecto, ¿no? Sería como un mundo ideal en donde todo estaría bien. Nos damos cuenta que pues eso no pasa. Y bueno, María Luisa, para no darle más vueltas a este asunto, y tú que viviste mucho tiempo, tuviste una vida laboral muy larga. ¿Cuánto tiempo fue más o menos, o de que recuerdas tu primer empleo hasta el último empleo que tuviste, o si todavía tienes empleo? Cuéntanos un poquito sobre esto para empezar con nuestra charla. Sí, cómo no. Pues yo empecé a trabajar desde los 19 años y y tardé 57 años trabajando en no muchas empresas porque duré tiempo en todas las empresas que estuve. Estuve primero en una empresa que vendía ropa, ahí duré muy poquito y después pasé a Vancomer, que ahí duré 11 años trabajando. Teníamos muy buenas prestaciones, muy buen sueldo. Perdón que te interrumpa, María Luisa, hablamos de Vancomer, de lo que era en ese entonces Vancomer, más o menos para situar a nuestras y nuestros radioescuchas, de qué años estamos hablando cuando tú entraste a trabajar a Vancomer. Más o menos estamos hablando de 1968. Una época convulsa, sin duda, ¿no? Los Sí, 68 fue un año, pues creo que está en el colectivo de la historia y de todas las personas, ¿no? sí, sí, fue difícil, pero salimos adelante hasta 1977, que fue cuando la banca Sí, hubo cambios en la banca, ¿no? Se sí, empezaron a dar ya las crisis. Estamos ajá, hablando de la primera época en donde los bancos, pues eran sociedades anónimas, eran empresas privadas y después viene este famoso decretazo, ¿no? Del presidente López Portillo, en donde, pues de un día para otro nacionaliza la banca, ¿no? exacto. Entonces ahí fue donde empezamos a sufrir un poco ya nosotros trabajando. Ahí tú seguías trabajando o ya, Seguía yo trabajando, todavía trabajé un año más y teníamos muchas prestaciones. Perdón, cuando tú trabajaste en ese banco, ¿tú viviste este cambio de ser una sociedad anónima, de la iniciativa privada a ser una paraestatal, por así decirlo, una empresa del gobierno? Sí, sí lo viví y fue muy duro porque cambió completamente, radicalmente completo. Fue el cambio que tuvo el banco cuando
se Nacionalizó, ¿no? eso, exacto, se nacionalizó. Fue un cambio muy duro, muy fuerte para todos los empleados y para México. Entonces, pues tuvimos que seguir ahí sin tener otra opción. Y sobre todo sin tener certeza, ¿no? Pareciera que pues no sabía uno qué iba a ¿Qué pasar, iba a ¿no? pasar? Si nos iban a dejar, nos iban a despedir. No, no nos hicieron eso, pero nos fueron recortando muchas prestaciones que teníamos. Entonces, desde 1977, Estamos no, hablando de casi finales de los 70, ¿no? Ya en los sí, 80 con el régimen de López Portillo, ¿no? sí, Quizás muchas personas, y yo lo digo porque incluso en la charla que tuvimos antes de iniciar el programa, eh, resulta que ser un empleado bancario, por ejemplo, un cajero de banco, cajero, cajera de banco, en realidad era un puesto que tenía muchísimas prestaciones y que además había una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento en la empresa, ¿no es así? sí, así es. Yo entré como ayudante de la cajera de ahorro y salí de ahí como cajera principal. La cajera principal era la que llevaba la bóveda y todo el dinero de la sucursal. Entonces ya Wow, era, entonces tenías tú, así que la llave para entrar a ver los lingotes de oro. sí, exactamente, tenía yo una clave para poder ingresar a la bóveda y entregarles el dinero a los cajeros, entregar los documentos que se hacían en el departamento de cambios, todo lo manejaba yo. Entonces, sí hubo una carrera muy buena ahí dentro del banco, porque después me fui como era yo Bueno, ya, ya me imagino que con estas oportunidades que nos decías de ir creciendo en la empresa, pues ya con responsabilidades mayores. Sin embargo, bueno, la verdad, esto yo lo voy a decir en experiencia personal. Si uno se mete a una página, por ejemplo, de internet, de estas bolsas de trabajo, ¿no? Que hay ahorita muchísimas, pues te ponen el rosario de cosas que te pide la empresa, ¿no? Manejo de software, responsabilidades, trabajo bajo presión, horario abierto, etcétera, ¿no? Y cuando te ponen ofrecemos, pues digo, ya no veamos el salario, ¿no? Sino a veces la gente dice que se da por satisfecha cuando en el rubro de ofrecemos dice prestaciones de ley. Esto pasaba en ese entonces, María Luisa. En ese entonces, o sea, la gente decía, ay, prestaciones de ley, qué bueno, qué buen trabajo, me voy a quedar ahí. no, 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 para nada. Las prestaciones de ley eran diferentes. Era seguro de gastos O sea, médicos las mayores prestaciones de ley eran las prestaciones mínimas mínimas. que tú tenías y que se da por sentado que cualquier trabajador debería tener. Ahora Sí, muchas empresas las venden como que, pues te damos las prestaciones de ley, cuando en realidad antes no era eso, ¿no? Antes era no, algo que cuando tú entrabas a trabajar, tú ya dabas por sentado que tenías prestaciones de ley. O sí, sea, no era necesario que te lo dijeran, ¿no? no. Nos decían, nos aclaraban, las prestaciones que son de ley, de esas las vas a tener, pero aparte vas a tener seguro de gastos médicos mayores, vas a poder comprar casa, vas a poder comprar coche con un interés Obviamente muy bajo, créditos bancarios, pero obviamente con una tasa preferencial, ¿no? muy baja, sí, que sí podía uno comprarlo. Y nos daban todas esas, nos daban uniformes que la mitad ¿Eso la se los pagaban, cobraban? no las cobraban, pero teníamos que ir como ellos decían, pero se ve que éramos como personas que teníamos un criterio y una calidad de vida mejor, porque ahora los cajeros van de camiseta, van en tenis. Bueno, en ese sentido, digo, yo creo que depende mucho del banco, pero me parece que más allá
de la vestimenta, no sé, te lo pregunto porque tú fuiste funcionaria bancaria, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? 11. 11 años, pues más de una década. Eh, ¿Crees que el puesto, hablando en este término, ¿no? El puesto o la carrera, si le podemos llamar la carrera, o por lo menos, pues el hecho de ingresar a una institución financiera como es un banco, verdaderamente se ha precarizado, o sea, es precario ahorita ya el ser empleado de banco con respecto a como lo era antes. Sí, sí, empezando en los sueldos. Los sueldos son muy bajos, no tienen más que las prestaciones de ley y es todo lo que tienen los cajeros y no tienen esa presencia que antes se les daba, que decían, ay, es cajero y si más si eras cajero de caja principal, pues más te como que te daban ese valor. Ahora no, ahora como ya cambió todo y todo es por computadora, pues no hay ese plus que se les daba a los clientes. Pero era más por una cuestión, ¿a qué crees que se deba? O sea, realmente se precarizó el puesto, ¿no? Sí, Eh, no sé ahorita bien, no verifiqué cuáles son los ofrecimientos que dan las empresas bancarias o las instituciones bancarias actualmente a la gente que quiere entrar a un banco a trabajar de cajero o no sé, en alguna sucursal. Pero bueno, no creo, la verdad, que ya haya seguro de gastos médicos, que haya... Había un deportivo muy famoso, ¿no? sí, el Deportivo Chapultepec. Este Deportivo Chapultepec que en los años 70, bueno, era uno de los deportivos más famosos, que incluso era conocido el Deportivo de los Banqueros, ¿no? Sí, iban ahí los banqueros a Ajá, hacer pero deporte, banquero no estamos hablando de los dueños de los bancos, banqueros estamos hablando los funcionarios. funcionarios, que puede ser desde un cajero Sí. hasta una persona que está en una institución bancaria atendiendo a los clientes. Pues eso me parece que ya no existe, ¿no? No existe ya, ya no existe, ya no se les da. A los que han entrado ya tampoco se les da el seguro de gastos médicos mayores. Tienen las prestaciones, como ahora le llaman, las de ley, que es el seguro, el Infonavit y lo de las Afores, pero no tienen otras prestaciones ya los cajeros. Ya como que se bajó esa categoría tanto en empleo como en dinero, ganan muy poco, entonces pues ya no les interesa tanto estar en el banco porque ya no te da un prestigio y antes si tú estabas en un banco y decías que estabas en un banco, eras reconocido, pero ahora ya no y te exigían, pero también aprendía uno muchas cosas ahí dentro del banco. Yo aprendí mucho, mucho ahí estando en el banco porque lo vas aprendiendo pues, sobre la marcha y es difícil, es difícil. Ahora es muy fácil ya porque todo te lo hace la máquina, te lo hace la computadora. Sí, sí, me imagino que en ese entonces, pues para hacer las cuentas, ¿cómo era con calculadoras manuales de estas de ticket o cómo? Calculadora manual que tenía uno que estarle Sí, con una manivela, ¿no? sí, para poder anotar los números de cuenta y qué eran, si eran depósitos, eran retiros, para al final del día saber si checaba uno con lo que le había dado la cajera principal, con lo que había uno recibido y con lo que le habían dado a uno porque nos daban un stock para tener para los clientes que llegaban a cambiar cheques. Entonces, y teníamos que verificar firmas y esto todo se hacía manual, no como ahora que lo ven en la máquina, que con Sí, o sea, era un trabajo mucho más, ¿cómo decirlo? rudimental. Más talachudo, ¿no? Sí, No es ahora que la computadora te dice cuántos de a 500, cuántos de a 200, cuántos de a 100 tienes. sí, Pero más allá de eso, me gustaría hacer una cuestión como para perfilar
digamos, esta primera parte del programa. Eh, Esto que te quisiera yo preguntar, eh, digamos, para perfilar esta primera entrega, ¿cuál crees tú, después de lo que nos comentas, que sea la causa por la cual, o qué viste tú después en tu vida laboral, que bueno, me imagino que fueron muchos años después de los años 80 hasta, ¿cuándo terminó tu vida laboral? En 2017, 2017, pues son muchos años. 50 y tantos años. Sí, digamos, pero de esta época que nos comentas de, digamos, la bonanza de la cultura laboral, ¿no? Por así decirlo, de los años 70, 60, eh, vamos a poner, digamos, principios de los 80 hasta 2017. Eh, ¿Cuáles crees que fueron los principales elementos que dieron pie o que caracterizaron que los trabajos, los empleos en este país se fueran precarizando, se fueran empobreciendo? Yo creo que el mismo gobierno hizo que esto cambiara, porque fueron bajando los O sea, sueldos. estamos hablando de gobiernos anteriores, como por ejemplo los gobiernos en los años 90, Ajá, cuando se empiezan a privatizar otra vez los bancos, ¿no? En las épocas exacto, de las sí, privatizaciones, por ahí del 94, 93. sí. Entonces yo ya no estaba en el banco, pero tenía amigas y me platicaban lo que les pasaba y ya no era nada comparado a lo que se trabajaba antes. Y así como eso, encontré un trabajo después de que me casé y me pagaban la mitad de lo que me pagaban en el banco y no me daban ninguna prestación y me contrataron por honorarios. Sí, estos famosos trabajos por honorarios, que pues el trabajador prácticamente no tiene ninguna prestación, contratos Por 3 meses. temporales, exacto, para evitar que generes antigüedad. Y lo peor de todo, no sé, esta es una, digamos, preconclusión a la que quisiera yo llegar. Eh, ¿Crees que se perdió, más allá de que se haya precarizado y empobrecido el empleo en el país? ¿Crees que además de eso se perdió también esta cultura de la estabilidad laboral? Es decir, las empresas dejaron de creer en el hecho de que la gente podía hacer una carrera en una empresa. Sí, 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 sí. Eso fue lo que pasó. Ya la gente no podía hacer una carrera en una empresa porque te tenían como etiquetada. Si tú llegabas, digamos, como auxiliar de algún área, no pasabas de ahí, ahí te quedabas y ahí te dejaban porque llegaban otras personas que traían influencias y entraban al puesto que seguía y a nosotros nos seguían rezagando. Entonces fue empezando a bajar el nivel de trabajo y entonces fue cuando vino todo esto que ahora vivimos, que los trabajos están muy mal remunerados, que a la gente no le dan prestaciones, que con esto del que te contrato por honorarios para que no pagues impuestos y que no sé qué, paga uno más impuestos y le pagan a uno menos porque tiene uno que estar pagando impuestos y a veces muy altos, pagar un contador. Se viene devaluando el trabajo con estas cosas que pasaron y entonces cambias de empleo muy fácil, porque empleo sí hay, pero lo que no hay es unas buenas prestaciones y unos buenos sueldos, que te hagan exámenes y todo para que verdaderamente tú puedas seguir en ese trabajo, no te lo hacen ahora. Te hacen una plática, te preguntan unas cosas y te dicen, bueno, ya vas, no te capacitan, no hay nada que te puedan ofrecer la empresa para que tú des más
y por eso es que yo pienso que por eso se ha devaluado tanto la, La actividad laboral, bueno, en la el caso de actividad los laboral. bancos, pero me parece que en muchísimas otras áreas, ¿no? Sí, Eh, Estaba yo haciendo una encuesta entre varios compañeros y pues anteriormente la vida laboral en una empresa podía ser de una década, 2 décadas. Tus sí. amigas, amigas que todavía tienes o tuviste en el banco, ¿cuánto tiempo trabajaron en el banco, por ejemplo? Por ejemplo, mis amigas allegadas trabajaron 20, 25 años. O sea, prácticamente el banco las jubiló. Sí, sí, se jubilaron por el banco y era la prestación que tenía el banco, que te jubilaba el banco y te jubilaba el seguro social. Entonces, ellas tienen dos jubilaciones. Claro, tienen dos ingresos y Sí, la verdad es que mucha gente dice, ay, pues cómo, ¿no? Dos ingresos. Pues, es que es lo mínimo que yo creo que se espera de alguien que pues trabajó toda su vida, ¿no? Y que al final, pues, no viva de limosnas, ¿no? Sino que viva, pues, de parte de lo que estuvo ahorrando de su trabajo, pero también mucho de esto que a veces desgraciadamente vemos en los supermercados, personas adultas mayores paradas 5, 6, 7 horas, pues ahora ya ni siquiera embolsando, porque ahora ya no dan bolsa, ¿no? Si traes tu bolsa, pues te ayudan a embolsar. Refleja mucho esta realidad, ¿no? De gente que a lo mejor, pues a lo mejor ni siquiera alcanza una pensión mínima, o sea, a lo mejor nada más el apoyo que se les da a adulto mayor y ya, ¿no? sí, seguramente que sí. Ya no hay ese tipo de prestaciones y por eso es que yo creo se ha incrementado la gente pobre, extremadamente pobre, porque no los vemos, pero en las orillas de la ciudad hay personas muy, muy pobres y no tienen ni para comer. No, y lo peor de todo es que a veces trabajan en las zonas del centro de la ciudad y para dirigirse de donde viven hacia donde trabajan, pues tienen que invertir 2 o 3 horas de ida y luego 2 o 3 horas de vuelta, ¿no? Sí, pues y el transporte está caro, entonces apenas si les alcanza para comer. Estamos hablando ahorita ya de estos años, pero si uno se pone a pensar en los años 50 a los de ahorita, es un cambio muy, muy radical el que ha habido en los empleos. El empleo ahorita está muy degradado y las personas no lo toman en serio. Se van a un trabajo, trabajan 3 meses, se salen, se van a otro y a otro, pero en todos les pagan lo mismo y los hacen trabajar más de las 8 horas y les pagan una miseria de veras. Sí, esta famosa cantaleta de es que no te ponen la camiseta, ¿no? Por eso no, te quieres ir a tus horas, ¿no? Como si la norma laboral fuera algo contrario a la filosofía empresarial, ¿no? Pues me parece más bien una justificación. Para cerrar, digamos, amigas y amigos, pues se nos acaba el tiempo. Este programa o este tema más bien me parece que da para más, ¿no crees, Sí, María? yo creo que sí, que debería haber otro más, porque hay muchas cosas que platicar al respecto para que toda la gente, la que no estuvo involucrada en los años 50, 60, se dé cuenta de la diferencia que había a lo que hay ahora. Pues bien, amigas y amigos, yo creo que vamos a dejar una siguiente entrega. En la siguiente ocasión vamos a abordar este mismo tema para poder continuar. Por ahora, pues el tiempo se nos termina. Les agradecemos mucho a todos los que hayan llegado hasta acá, a todas y a todos los que hayan llegado hasta acá. Les agradecemos también mucho que se suscriban al canal. Les agradecemos también mucho que le den like. Y por ahí después vamos a poner un pequeño link para que si alguien, con toda confianza quisiera, pues, dar alguna aportación, por pequeña que sea, se los agradeceríamos mucho. Pero obviamente, califíquenos. Si les gustó, denle like. Si no, al final, como dicen, no lo regresas, ¿no? Nos quitas el like. Espero que les haya gustado mucho la emisión de hoy. Muchas gracias, María Luisa. Vamos a continuar, pero todos Claro muchas que gracias. sí. Muchas gracias a ustedes y espero que nos sigan sintonizando para que sigamos este tema que es tan interesante y que de verdad a muchos jóvenes les interesa porque no lo vivieron.
para que sepan cómo se vivió en los años 50. En los años 50 y luego posteriormente, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con este tema. Por ahora nos despedimos, les agradecemos mucho su atención y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias por escucharnos, nos vemos en la siguiente.